Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Escribano, soy el director responsable de nuevos negocios y de Industria 4.0 en Telefónica Tech. Y conmigo está hoy Hugo Escañetti, que es el responsable de Vertical Green. Gracias, Hugo. Encantado de estar aquí. Y hoy vamos a presentaros un tema que consideramos muy relevante, sobre todo en estas alturas que estamos sufriendo con todo lo que hemos vivido del COVID y todo lo que estamos sufriendo con esta transformación digital. Específicamente vamos a hablar de cómo vemos la parte de la sostenibilidad y este modelo de cultivo digital. Lo primero que quería contaros un poco para poneros en contexto es, muchas veces llama la atención la coordinación de estos dos mundos, un mundo muy tradicional, el mundo del cultivo, de todo lo que es la experiencia del campo, con las nuevas tecnologías, el uso de la tecnología para facilitar estos procesos. Y es lo que vamos a contaros hoy. ¿Por qué eso ha surgido? ¿Qué es lo que estamos aplicando en la tecnología? ¿Cuáles son los beneficios que están obteniendo los usuarios de este nuevo tipo de cultivo y por qué aparece? Dejarme también contaros que todo lo que está pasando también se ha acelerado mucho por varias cosas. Uno, por la demanda que aparece con todo el concepto de los productos digitales. No estamos vendiendo un producto digital como tal, pero sí hay muchas características de los consumidores que se están aplicando al consumo de este tipo de alimentación o de cultivos. Por otro, todo lo que hemos sufrido con la pandemia, que ha hecho acelerar la transformación digital en todas las áreas y no iba a ser menos en la parte de agro también. Eso ha llevado a que todo el tema de la flexibilidad, la automatización y las nuevas tecnologías se aceleren de una manera muy amplia y se genere una petición mucho más activa de todo este tipo de soluciones. Y un poco contaros, que lo veremos un poco de momento, que integramos conocimiento del sector, en este caso del cultivo y de la agricultura, con tecnologías de última generación relacionadas con Internet de las Cosas, el 5G, la inteligencia artificial, blockchain, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco para que nos vaya contando más cómo hemos desarrollado esto, pues Hugo, que es una de las personas que de esto conoce bastante y seguro que nos va empezando a contar un poco qué es lo que tenemos con Vertical Green en la propuesta. Fenomenal. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Un placer estar aquí en el stand de Telefónica. Bueno, un evento bastante curioso, pero interesante porque estamos aquí presentes, que es lo importante. Y como bien decía Andrés, hemos desarrollado esta tecnología a partir de una necesidad, yo creo, que ha habido en el sector, que era la transformación digital del sector agrario. Y cuando hablamos de transformación digital no es solamente llevar la conectividad o llevar soluciones de sensorización. Hemos ido más allá en este vínculo con Telefónica y lo que ha desarrollado Vertical Green es una solución de producción. Básicamente lo que tenemos es lo que llamamos Green Shelter, que son soluciones modulares de producción indoor basados en una capa, que tú bien sabes Andrés, de tecnología, IoT, seguridad y por supuesto Machine Learning en el futuro próximo para tener un entorno totalmente digital y controlado del medio ambiente donde crecen las plantas. Yo diría que es un poco el cruce entre Industria 4.0 y Agricultura 4.0. Es más, nosotros lo llamamos agricultura industrial, o sea que... Efectivamente, es que es eso, ¿no? Es agricultura industrial y sostenible, ¿no? Porque al Correcto. final lo que buscamos es la interacción menor posible con el medio ambiente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista, evidentemente, del uso de pesticidas, etcétera, que en este caso es sin pesticidas y sin químicos, y luego máxima eficiencia en la producción consumiendo muy pocos metros cuadrados respecto al suelo, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Al final hemos hecho, yo creo, Andrés, un buen tándem, ¿no? Toda la experiencia tecnológica de Telefónica y la experiencia nuestra en la parte industrial en el I+D de agro y ha salido este proyecto que, bueno, que Estamos creemos que está muy muy bien. orgullosos y creo que además va a ser un referente, no solamente nacional, sino internacional, que ya nos contarás además, Hugo, que estamos haciendo muchas cosas por ahí fuera, porque precisamente una de las cosas que ha sido siempre muy complicada era tangibilizar cómo es esta transformación digital en mundos tan complicados como es el mundo agro, ¿no? Que decías, bueno, Así es. salto tradicional al mundo de la digitalización y esto cómo se puede hacer. A mí cómo me ayuda a tener una mejor calidad de vida o a un mejor tipo de cultivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es uno de los proyectos que hemos utilizado como ejemplo, ¿no? Así es. Y para poner algún ejemplo
¿cuál es la problemática? ¿Por qué hemos desarrollado esto y por qué creemos, tanto desde Telefónica como Vertical Green, que hay que impulsar la tecnología en este sector? Tenemos un problema que no lo podemos cambiar, que es la cantidad de personas que hay en el mundo, el crecimiento que va a tener, digamos, en habitantes a nivel mundial de aquí al 2050. Para dar una referencia, hoy, en el día de hoy son unos 17 millones de kilómetros cuadrados que necesitamos para alimentar a 7 billones de habitantes. ¿Qué sucede? En el 2050 vamos a necesitar 26 millones de kilómetros cuadrados. Esto es sumar un América del Sur más un Brasil. Pero en el 2050 realmente vamos a tener 14 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, nos va a faltar espacio y esto es, bueno, evidentemente por el tema de cambio climático, la restricción de acceso al agua dulce, el crecimiento poblacional. Entonces, tenemos que hacer algo. El cultivo extensivo va a quedar reducido probablemente a aquellos cultivos que no se pueden hacer de otra manera, pero las nuevas tecnologías tienen que ayudar a concentrar este cultivo y además hacerlo sostenible, ¿no? Y si me permites, Andrés, ¿cuáles son las problemáticas que tenemos ahora? Evidentemente, la relación que hay entre la agricultura y el cambio climático está íntimamente relacionada, también con otros factores, con el tema del consumo energético, la generación de gases de efecto invernadero, es decir, la contaminación de acuíferos. Claro, no hay manera de evitarlo. Entonces creemos que aplicar estas tecnologías a un cultivo indoor controlado, pues tiene mucho sentido. Y esto no es tan fácil, Andrés, porque hay que desarrollar, hay que investigar, hacer I+D, y bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que aquí la parte más importante, y lo había contado también un poco Hugo, es que todo el mundo conocemos todo lo que es ecológico y es un poco lo que intentamos hacer, intentar minimizar el tipo de los consumos, pesticidas, etcétera, etcétera. Pero aquí la palabra clave es que sea sostenible, porque imaginaros uno de los problemas que tenemos es que esto se puede hacer ecológico, pero si luego en el transporte donde lo tenemos que llevar estamos derrochando diésel o estamos poniendo otro tipo de transportes, al final es algo que no pasa a ser algo sostenible en el tiempo y es un poco lo que queremos saber, ese concepto de la sostenibilidad como un ciclo completo, es decir, intentar mezclar todo lo mejor de las tecnologías que nos permiten tener un control mucho más estricto y mucho más detallado sobre lo que estamos consumiendo realmente de los activos, que en este caso son los activos naturales, para que sean realmente sostenibles y poder crecer en ese volumen que decía Hugo, de número de personas a las cuales podemos alimentar. Y además de una pequeña matización, vamos a masificar el uso de este tipo de alimentación y además que sea diverso, porque otra de las ventajas que tenemos con este tipo de tecnología es que no dependemos de las condiciones específicas geográficas, con lo cual podemos llevar un tipo de alimentación más saludable a zonas donde no es posible cultivo de ese tipo de alimentación y es uno de los ejemplos de sostenibilidad que nosotros consideramos muy relevantes, sobre todo por los ámbitos geográficos donde operamos, ¿no? Así es. Pues rápidamente vamos a ver un slide donde no lo hemos inventado nosotros. Existe la problemática de la contaminación, es real. Por lo tanto, tenemos que dar una solución. Entonces, pues estamos aquí en este escenario justamente para intentar trasladar esta solución de innovación. ¿Y de qué se trata? Pues Andrés, tenemos aquí nuevas tecnologías que nos permiten a través de soluciones modulares que ya existen, están implantadas. Uno de los ejemplos es Onuba Fruit en el sur de España, en Lepe, en Huelva, donde tenemos las primeras plantaciones de fresa que actualmente se están produciendo en España. Tenemos un entorno totalmente controlado, ¿no? Un entorno digital donde tenemos unos sensores y que nos permiten hacer qué cosas. Pues mirar, yo siempre que tengo que hablar de todo lo relacionado con Internet de las cosas, yo lo manejo siempre en tres bloques. Hay una parte que es una sensórica que nos va a tomar medidas en el mundo real de muchos parámetros, sobre todo de los parámetros que hemos estado hablando relacionados con todo lo que es el cultivo, desde la humedad, los componentes, el tipo de cómo está el sustrato, todo lo que corresponde al tema de la sensórica del mundo real. Todo este tipo de sensores tienen que estar conectados, si no tendríamos elementos de sensorización no inteligentes. Aquí es donde aparecen todo el tema de las comunicaciones que son dentro del shelter, pero también hacia afuera. Tener en cuenta que esto está pensado para poder desplegar múltiples en zonas geográficas diferenciadas y poder tener un control automatizado sobre ellos. Por tanto, las comunicaciones, y en este caso todo lo relacionado con el 5G, es un elemento muy importante. Todo esto va a plataformas donde estos datos y estas cantidades de información se procesan y se toma control sobre el mundo real tomando actuaciones. Intentando resumirlo
utilizando componentes, ya aplicamos componentes de inteligencia artificial analítica para que todo este tipo de proceso además sea asistido por ese tipo de componentes de inteligencia artificial que van a ayudar a que el cultivo sea óptimo, sea productivo, etcétera, etcétera. Yo creo que más o menos lo he explicado bien, ¿no? Perfectamente. Si vamos a una versión más romántica, esto es como tener una partitura, escribir sobre esa partitura una bonita canción y ejecuta la pianola, que sería en este caso el Green Shelter, ¿no? Pero efectivamente es así. Estos casos, como por ejemplo el de Nueva Fruit, esto es real, ya está funcionando. Estamos trabajando en cultivo, entre ellos fresa, estamos también con hoja verde, estamos en otros sectores y creemos que hay un montón de otras alternativas, como puede ser el azafrán, distintos sectores que podemos reactivar una vez que tengamos estas soluciones disponibles para el mercado y en las que estamos trabajando. De cara a lo que es el desarrollo, pues queda mucho camino por andar. Evidentemente, la inteligencia artificial y toda la parte del I+D llevado de la agricultura a la industria tiene un recorrido enorme y es lo que esperamos que en los próximos 5 años pues, se empiecen a ver estas soluciones sostenibles para cultivo en distintos sectores, ¿no? Yo creo que una de las partes que nos queda un poco por dar el salto más importante es la sensórica. Yo creo que la tenemos bastante avanzada. Yo creo que es uno de los elementos que hemos trabajado más y que ya venía de antes, y lo que hemos hecho es movilizarla para que pueda estar usable en cualquier elemento y estandarizada para que pueda ser replicable en un modelo de escala suficientemente asequible. Dos, yo creo que el otro elemento que nos falta es ese tipo de interpretación, ese entrenamiento al cual tenemos que someter a la inteligencia artificial de todo el conocimiento que hemos estado adquiriendo durante años, muchas veces en el cultivo, para que puedan tomarse decisiones totalmente automatizadas y, sobre todo, no con un proceso post, sino con un proceso pre, es decir, que sean capaces de anticipar cualquier tipo de incidencia, prevenir o anticipar la producción, prevenir incluso cualquier tipo de posible enfermedad o plaga que podamos detectar. Y este tipo de entornos controlados nos permiten que este tipo de tecnología, sobre todo de inteligencia artificial, aprenda muy rápido, porque no hay parámetros externos, como puede ser lo que nos suele ocurrir en terrenos abiertos, donde existen muchos más características o efectos que pueden provocar que la inteligencia artificial tenga que aprender de muchas fuentes. Esto es un entorno cerrado que tiene un proceso muy controlado y que nos permite tomar unas variables muy concretas y aprender muy rápidamente sobre ello. Así es. Vamos a ver si te parece, Andrés, un ciclo de cómo sería, en un pequeño vídeo animado, de cómo es el ciclo de producción y de dónde llega, de dónde se cultivan las plantas y hasta dónde llega ese cultivo. Estamos transformando lo que es el 2D en 3D, de alguna manera, ¿no? El cultivo vertical justamente lo que hace es optimizar el espacio. Lo que hemos creado en la compañía son sistemas, llamamos aerotubos o aerotowers, que nos permiten a través de aeroponía, que no es más que la irrigación a alta presión con microgotas, Carlos, de 50 micrones, nos permite alimentar las plantas y tener pues, unas condiciones óptimas dentro de contenedores, que se pueden desplazar además hacia cualquier lugar. Como decía Andrés, puede estar en el kilómetro cero en una ciudad, en zonas urbanas, puede estar en zonas periféricas o también en el propio campo. Es un sistema donde los aerotubos van rotando y esta alimentación se va generando en los aerotubos en un solo punto de irrigación, con lo cual reducimos muchísimo el OPEX. A partir de allí, estos tubos pueden cultivar prácticamente cualquier hortaliza que tenga un tamaño en torno a los 40 centímetros de corona, pero evidentemente esto no para aquí. Podemos desarrollar soluciones a medida conforme el mercado lo vaya demandando, ¿no? Entonces, siempre decimos, ¿esto es industria o es agricultura? Pues me ha gustado tu propuesta. Yo creo que es una mezcla de los dos, porque como estáis viendo, mezcla componentes que están más relacionados con el tema de lo que podría ser un componente industrial, que además veis que tiene mucho de producto digital, porque además aquí puedes cambiar por estaciones o por la propia predictibilidad que ves de los consumidores, puedes cambiar qué tipo de cultivo estás haciendo, ponerlo en el siguiente, digamos que puedes estar preparando tu proceso productivo ajustado a las necesidades. Y como esto es móvil, que es una de las palabras que nos gusta siempre aquí cuando hablamos de telecomunicaciones, puedes ponerlo en cualquier lugar del mundo y obtener los mismos resultados, porque lo que has aplicado es el mismo conocimiento en un entorno cerrado y controlado, ¿no? Sobre todo para mí es importante ese concepto de que es universal, de que lo podemos utilizar en cualquier lado,
de que lo puedes llevar y lo puedes hacer crecer, es escalable, no necesitas tener solamente un shelter, puedes crear un set de shelters, puedes crearlo, si lo viéramos de un punto de vista utópico, podríamos poner este tipo de distribuidores, o de shelters, perdón, en ciudades pequeñas donde poder atender la demanda de ciertos consumidores que por otras vías no hubiera sido o eficiente o sostenible el tema de este tipo de cultivo y alimentación. Y luego además, sobre todo para nosotros es muy importante, es que los recursos que estamos utilizando se minimizan, porque todo lo que estás contando es un cultivo que prácticamente rehúsa todo lo que se está utilizando para el nuevo cultivo que va a utilizar, ¿no? Exacto. Sí, tenemos una eficiencia hídrica del 95%. Evidentemente, todos los recursos que se utilizan, digamos, y no hay interacción con el medio ambiente, que es fundamental, pero además seguimos investigando. Estamos desarrollando un sistema que se llama cañón fotónico para transmitir los fotones concentrados de la luz solar a los puntos de fotosíntesis. Hemos ganado un grant en Estados Unidos y vamos a por ello. Estamos pensando en madera transparente para hacer contenedores y hay que hacer investigación, ¿no? A ver si es posible y estructuralmente tiene sentido. Pero vamos siempre, digamos, en esa línea de cara a que el agricultor tenga las mejores herramientas. Yo creo que más o menos hemos podido explicar, Andrés, ¿no?, en estos minutos Sí, de lo que se trata el proyecto. dejaros también un poco la visión desde el punto de vista de tecnología para que veáis que no se acaba aquí, que además podemos meter mucha más tecnología y esto ya depende de un poco cómo vaya progresando todo el proceso de despliegue. Tenemos soluciones que también estamos trabajando para el tema de la trazabilidad de todo el tema del control de producción y garantizar que es un producto a través de blockchain, que es otra de las tecnologías que nos va a permitir, pues desde los usuarios hasta los propios distribuidores, tener una visión completa de garantizar que es un producto ecológico sostenible. Y luego también, pues todo lo que está alrededor de la automatización, que lo hemos estado hablando. O sea, pensar que todo al final son brazos robóticos lo que muchas veces van a poder procesar, tratar, cultivar. Es decir, pensar que para nosotros es una forma también de que llevemos la tecnología a zonas rurales donde normalmente es muy complicado que la gente joven, las nuevas generaciones, tengan acceso a ese tipo de tecnologías en algo que es tan importante como nosotros, como es todo el tema del agro, ¿no?, y de la alimentación. Así es. Dos últimas cosillas. Podemos capturar agua atmosférica para irrigar las plantas, ¿no? Por lo tanto, no estamos afectando a la red ni estamos contaminando. Y utilizar energías renovables. Como lo que Con lo cual veis que se cierra todo el proceso de lo que realmente hablamos del ciclo de sostenibilidad. Y como veis, la tecnología en este caso es el facilitador que ha permitido que las ideas que teníamos encima de la mesa las pudiéramos llevar de manera lógica. Bueno, aquí hay una pregunta, sí, ¿no? Como dale, tenemos una edad, no sé si llegamos a verlo, pero bastante bien. Sí, si con el riesgo por goteo se ahorrara agua, ahora con el 5G las posibilidades se imaginan, y no sé abajo qué dice, casi infinitas. Correcto. Sí, claro. A ver, por un lado, no es riego por goteo, sino que es más eficiente, es riego aeropónico. La eficiencia, dijimos, es del 95%. El 5G es fundamental. Nosotros lo que tenemos, y bueno, la gente que ha podido ver lo que llamamos el lechugator, que está... Sí, lo podéis ver aquí, lo tenemos. Que es muy bonito. Pueden ver cómo a través del 5G podemos comunicarnos con el pool de contenedores que tenemos instalado, ¿no? De tal forma que aquí no solamente es IoT, dashboard, plataforma, blockchain, seguridad, en fin, sino que también la banda ancha. La banda ancha es fundamental a la hora de controlar y visualizar remotamente los contenedores. Tener en cuenta que en principio el contenedor se autogestiona de manera que toma decisiones y es un poco lo que además queremos hacer todavía mucho más automatizado con el tema de la inteligencia artificial para que prácticamente el cultivo no necesite prácticamente intervención humana o solamente poner prácticamente las semillas iniciales o las plantillas iniciales que van a provocar que todo el cultivo salga. Entonces, es una parte muy importante porque tú podrías tener cultivos de mucha complejidad totalmente atendidos y simplemente con una monitorización mínima, con lo cual las personas que además también nos preguntaban muchas veces, bueno, pero esto va a alterar un poco todo el perfil laboral de la gente que está trabajando en el mundo rural. Sí, claro que lo va a alterar, es una evolución, lo que va a tener que alrededor es evolucionar y en lugar de utilizar los perfiles tradicionales del cultivo, vamos a ir a perfiles mucho más
digitales, mucho más relacionados con la tecnología, porque todo esto también hay que mantenerlo, hay que desplegarlo, hay que operarlo, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que es un beneficio que cubre dos vías, una social y otra, obviamente, de sostenibilidad y ecología, ¿no? Así es. Pues Andrés, creo que hemos en estos 20 minutos sido capaces de trasladar qué es lo que estamos haciendo y en el próximo Mobile habrá más novedades. Hombre, seguro, ya inventaremos alguna cosa más, seguro que sí. Fenomenal. Pues buenas Muchísimas tardes gracias. y no sé si hay preguntas o alguna otra No sé si cosita alguien más, si no esperamos un poquito. Si alguien se Muy bien. anima, Pues Andrés, nos vemos en la próxima. nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.